Bienvenidos a este capítulo del podcast Explicado con Sombreros, donde hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema fundamental en la metodología de las reglas de oro entre socios con los tres sombreros, que es el sombrero de propiedad. Muchas veces, por no haber tenido las expectativas claras y las pláticas de dueños adecuadas, existen propiedades, existen empresas que no continúan. Es por eso que en el capítulo de hoy vamos a abordar temas fundamentales que debemos abordar antes de hacernos socios en una empresa, de las expectativas que tenemos que abordar, cómo determinar los porcentajes que cada uno va a tener en la empresa, cómo nos repartimos las utilidades, para posteriormente hablar de qué es lo que sucedería si la empresa requiere capital adicional y qué es lo que al final de cuentas podría suceder si la sociedad no funciona. ¿Cuáles son esas cláusulas de salida para que podamos tener una sociedad ordenada de principio a fin y que al final de cuentas pueda trascender? Si deseas conocer a detalle cada uno de esos temas, quédate en este capítulo. Será un gusto que me puedas acompañar. Osvaldo, y es un tema y un caso muy importante el que mencionas respecto a lo que hiciste, porque hay muchas personas, proyectos, empresarios que al tener un ofrecimiento de una sociedad pueden aceptar un socio que muy probablemente en el corto plazo nos trajo los beneficios que buscábamos, pero pudiera ser que a largo plazo, viendo el panorama y la perspectiva para adelante, no pudiera haber sido tan conveniente. ¿Qué es lo que hubiera pasado si tú hubieras aceptado esa propuesta de ese socio? Es algo que después de tantos años sigo pensando. La realidad es que cuando haces un mal arreglo entre socios para una integración de un socio que no es necesario para el objetivo que pretendes, terminas perdiendo interés. Yo creo que lo principal es que empiezas a pensar que estás trabajando para otra persona. Eso asumiendo que eres el socio que ejecuta toda la parte operativa. Entonces, cuando alguien te invita a una sociedad donde te aporta un capital que en el macro es muy pequeñito, pero en el momento en el que te lo ofrece es como que la oportunidad de tu vida y la tomas, pero después te arrepientes, ese crecimiento empresarial creo que está destinado a fracasar. Justo lo que mencionas, y mencionaste una palabra clave que me gustaría escuchar tu opinión. Tú mencionas que prefieres otra salida a un mal arreglo. Pero hay personas que mencionan que prefieren un mal arreglo a un buen pleito. ¿Tú qué opinas de esa frase en el tema de sociedades? Siempre a favor de los arreglos van a ser mejor que cualquier pleito. Evitar el conflicto. Siempre hay maneras de llegar a un acuerdo que sea menos perjudicial que un pleito. Correcto. Lo que siempre buscamos es que en el mismo tema, en el tema de una situación compleja dentro de la sociedad, pues es muy difícil, más que difícil, diferente llegar a un mismo acuerdo cuando no se ha dado un conflicto y podemos verlo de una forma preventiva a cuando el conflicto ya se dio, que es lo que promovemos mucho al final de cuentas al definir y estructurar las sociedades. Y retomando el tema de los porcentajes, existen ciertos temas muy puntuales que pudiera ser que existan empresarios que los acuerden sin tanta profundidad. Uno es el tema de cómo definir los porcentajes, que existen sociedades con porcentajes y aún existen muchas dudas. Pero cuando existen los porcentajes, lo que las personas normalmente piensan es en el número mágico, la repartición de utilidades. ¿Pues consideras que son las mejores prácticas en cada una de las sociedades que tienes con experiencia sobre pues, cuál es la mejor manera de repartir utilidades? Porque existen sociedades donde tú puedes tener más o menos porcentaje, piensas un número, pero luego empiezas a ver que la empresa necesita dinero, hay que ponerle dinero, o la empresa no reparte utilidades, lo hace una vez al año. ¿Cómo llegar a acuerdos claros sobre la forma de repartirse las utilidades de la empresa? Yo creo que puedo hablar basado en mi experiencia. La realidad es que también creo que no existe una fórmula mágica y depende siempre de las circunstancias particulares de cada negocio, pero también va a depender de las circunstancias particulares que tengan los socios de esa empresa. Es muy importante el contexto y las necesidades personales y particulares que tengan
porque de eso va a depender la orientación que le den a la decisión del reparto de utilidades. Si alguno de los socios necesita capital, seguramente va a insistir en que exista un reparto de utilidades acelerado. Muy importante lo que tú mencionas. Justo, realmente, definitivamente cada empresa puede tener un esquema distinto de reparto de utilidades, pero hay algo que no platican. Que qué bueno que lo mencionas, que es el tema personal. Es muy diferente las expectativas económicas de una persona que está a punto de casarse, a una persona que acaba de tener hijos, o una persona que al final de cuentas no tiene tantas obligaciones atrás de ese tema, que al momento de definir las utilidades, yo creo que al final de cuentas eso impacta y no se platica. Y lo que buscamos en los acuerdos es que se puedan establecer. Y para ti, si al final de cuentas en los negocios, ¿cuáles son los principales puntos que al momento de definir las utilidades deberíamos considerar? ¿Qué es lo más importante al momento de definir las utilidades? ¿El tema ver por la empresa o ver por la situación particular de los socios? ¿Qué es lo primero que deberíamos poner en la balanza? Yo creo que debemos ver ambos aspectos. Siempre hay que estar pendiente de las necesidades particulares de cada socio y en la medida en la que se pueda contribuir a que no sea un problema personal, estamos en posibilidad de hacerlo y lo hacemos. La otra es, también procuramos que siempre los socios tengan remuneraciones que sean suficientes para llevar el nivel de vida que quieren tener sin depender de las utilidades. Es decir, si yo trabajo activamente en alguna de las empresas, debo de recibir un sueldo sumamente competitivo que me permita vivir tranquilo y las utilidades deben de ser un además de. Cuando las utilidades ya forman parte del ingreso porque el nivel operativo de la empresa así lo permite, entonces siempre vamos a tener ciertos picos, pero ya tenemos una base que podríamos casi catalogar que ese reparto de utilidades forma parte del sueldo que nos corresponde por operar la empresa. Por ejemplo, un sueldo base a nivel ejecutivo y todos los meses nos hacemos un reparto de utilidades adicional que complementa ese sueldo. Como cualquier empleado con una prestación, siempre que tienes un bono, pero es un bono que lo tienes cada mes, forma parte de tus prestaciones y viene a formar parte de tu ingreso activo. Entonces es la nueva base de la que partimos. ¿Y consideras tú que ese sueldo que tienen cada uno de los socios debería ser, es una pregunta que normalmente sucede en los proyectos, ese sueldo que le puedes poner a un socio dentro de la empresa, tiene que ser al valor del mercado y con las utilidades se compensa y es lo adicional, o pagarle menos a un socio y que se compense con las utilidades? ¿Cuál sería tu filosofía respecto a este punto? Normalmente hemos procurado siempre tener un sueldo competitivo como si trabajara en cualquier otra empresa. Y de la misma manera que nos permita sustituir al socio operativo en dado caso de que ya no pueda seguir participando, ya no quiera participar o prefiera no hacerlo. Me gusta lo que mencionas, me gusta esa estructura que al final de cuentas es desarrollada en las sociedades, como hemos platicado. Y un tema que también es importante cuando hablamos de los porcentajes, muchos pensamos en utilidades, pero una pregunta que comúnmente hacemos, y cuando la empresa necesita dinero, no tenemos los fondos suficientes en la empresa para hacerlo, no tenemos el financiamiento externo para aportarlo y que llegamos a final de mes y tenemos que poner ese capital. ¿Cuáles son los principales acuerdos que tú consideras que se deben establecer después de llegar a acuerdos respecto a utilidades sobre qué es lo que pasa si la empresa necesita capital para poder continuar operando? Creo que depende mucho de las circunstancias particulares de cada empresa y del tamaño que tenga en su operación. Hay empresas que son de nueva creación y que llevan poco tiempo operando, que la necesidad de capital, aunque parezca mucha para esa empresa, puede ser solventada de una manera fácil. Entonces, siempre nosotros procuramos tener financiamiento externo para no tener que hacer aportaciones. Y si las aportaciones las tenemos que hacer entre los socios, que sean en calidad de préstamo para que primero venga una devolución de ese capital y después se pueda resolver. Lo que procuro plantearle a los demás socios es que todas las necesidades de capital siempre las veamos como un proyecto de inversión. Cuando es para algo nuevo, para crecimiento, para compra de activos, hay que verlo como proyecto de inversión. ¿De dónde viene el financiamiento? ¿En qué se va a utilizar? ¿Y qué rendimientos nos va a generar? Y cuando el tema operativo está generando por algún motivo pérdidas reales,
Entonces lo que tenemos que hacer es tomar acciones para revertir esas pérdidas. Primero que dejemos de tener pérdidas y después tomar acciones que nos permitan reenfocar los esfuerzos de la empresa. No podemos seguir operando en pérdidas. Cuando la necesidad de capital viene de proyectos de inversión, entonces es cuando tienes las alternativas de decir de dónde viene ese financiamiento. ¿Lo aportamos entre todos o lo conseguimos a través de un fondeo externo? Y de ser a través de un fondeo externo, va a ser suficiente el rendimiento adicional que nos genere para solventarlo y seguir creciendo. Y si no, preferimos no hacerlo. Y es muy importante lo que tú mencionas con la estructura dependiendo de cada caso, si es para pérdidas o si es inversión, tener políticas distintas respecto a este asunto. Y una pregunta que muchos empresarios se hacen, que yo he visto al desarrollar estos acuerdos: ¿y hasta cuánto es suficiente? Al final de cuentas, existen empresas que, más que repartir utilidades de constante, la empresa les exige, por las características que tienen, por las razones de negocio, ponerle más. ¿Tú qué consideras que pudiera ser una política adecuada respecto a cuándo los socios están obligados a ponerle capital a la empresa? Porque puede pasar el caso que un socio diga en algún momento: yo ya no, yo no necesito, ya no deseo ponerle más capital a esta empresa que no nos está generando los rendimientos que buscamos, y que otra empresa lo haga. Yo creo que allá lo más importante es no tomar decisiones unilaterales. Cuando alguno de los socios se atribuye la decisión de que todos tienen que poner dinero y hay uno que no tiene posibilidades o simplemente ya no quiere seguir poniendo más, es cuando entra el conflicto. Por lo general esas decisiones deben de ser en consenso. Yo siempre procuro, independientemente de lo que hayamos acordado sobre participación que te da derecho a voto y cuántos votos para tomar decisiones, siempre nos debe de regir el sentido común y el bien común. Mientras tengamos el sentido común, la lógica y la intención de un mayor bien, casi todos en todo momento van a estar alineados para allá. Cuando alguien no está en posibilidades porque de verdad no puede, entonces debe de ser muy fácil tomar decisiones en conjunto sobre cómo solventar la parte que le correspondería a él o qué estrategia tomamos, pero entre todos. Sí, y es importante que esos acuerdos estén muy claros desde el inicio. Realmente hemos visto casos que al final de cuentas, que es muy importante lo que tú mencionas y me gustaría escuchar tu opinión. Realmente cuando los socios ponen dinero a la empresa, ¿qué tan importante consideras determinar la forma en la que se lo menciona? Porque tú ya mencionaste préstamo, puede ser capital, pero si no queda claro desde el inicio, pues no va a haber una claridad de cuándo se regresa el préstamo, o si al poner capital hay una modificación de los porcentajes accionarios. En estos casos de poner capital, ¿tú siempre eres partidario de más que sea un tema de préstamo a la empresa, o en algunos casos el capital? ¿Y cómo diferenciarías cada uno de estos? Yo creo que depende mucho de cómo se esté viviendo la sociedad. Si es una sociedad que ya tiene muchos años operando y ya hay cierto desgaste entre los socios, probablemente alguno esté buscando una salida. Y en ese momento se puede ver la estrategia de salida de alguno de los socios y de refondeo de capital para la empresa. Pero por lo general yo diría que el esquema de préstamo es el más saludable para todos porque el que pone más recibe más en compensación por costo financiero, no necesariamente por la participación en el negocio. Y sería verlo como si yo le pidiera dinero al banco y el banco me da capital para operar mi empresa. Ya sea que me convenga más que el socio tercero lo ponga o el banco no me lo da, o sí me lo da, o me da hasta tanto monto, pero yo necesito más rápido o cualquier otra circunstancia. A fin de cuentas, el esquema de préstamos siento que es una salida más saludable para este tema. Me gusta lo que mencionas, y son temas, no son fáciles hablar de si es préstamo o es capital, y hay que definir la forma en la que vamos a tomar las decisiones. Mucho de lo que yo he visto es que al momento de existir temas complejos para platicar, es cuando nos enfocamos en los temas de los porcentajes que definimos. Y en muchas ocasiones buscamos que para definir si vamos a hacer un préstamo o va a ser capital,
Lo ideal sería que todos los socios estemos de acuerdo, pero en la realidad hay ocasiones en las cuales no todos vamos a estar de acuerdo. ¿Qué opinas respecto a la diferencia sobre tomar decisiones en las cuales la totalidad de los socios tenga que decir sí en cada momento? ¿O cómo tomar decisiones cuando uno no está de acuerdo? Realmente, ¿cómo definir estas reglas de votación? Siempre que exista buena voluntad va a ser más fácil llegar a estas respuestas. Por eso ponemos la regla de si somos tres socios, hay tipos de decisiones que podemos tomar con dos de tres, ya sea porque uno no participa o porque uno no está de acuerdo. Y lo ideal siempre es que todos estemos de acuerdo. Mientras tengamos la misma inquietud y la misma orientación y el mismo ímpetu para hacer crecer el negocio, va a ser muy fácil tomar decisiones que estén alineadas con el mismo objetivo. Cuando cambian las perspectivas y las circunstancias de algún socio es cuando empiezan estos procesos. Entonces, en ese momento, más allá de analizar la decisión que se tiene que tomar en el momento, hay que analizar la permanencia de la sociedad así como está. Correcto. Entonces, al final de cuentas, serías partidario de pues, analizar la forma de tomar decisiones, que si bien es cierto, lo ideal es que podamos estar todos de acuerdo en su totalidad, pues existen casos donde probablemente no vaya a ser de esta forma y se tenga que tomar esas decisiones y diferenciar, como tú bien mencionas, cuáles serían los temas que sí o sí tendríamos que acordar en conjunto y con cuáles puede haber cierta decisión distinta, ¿no? Que es importante. Y ya hablamos, Osvaldo, de esta plática respecto a los acuerdos que yo llamo de entrada, las esencias del por qué somos socios. Cuando hablamos del tema de repartición de utilidades, inversiones o aportaciones que tenemos que hacer adicional por el tema de pérdidas y la toma de decisiones, son acuerdos respecto al momento en el que estamos dentro de la sociedad. Pero para que haya un muy buen acuerdo, también tenemos que hablar de los acuerdos de salida que habíamos platicado. Y es lo que hemos visto en la experiencia, la importancia de llegar a acuerdos respecto cuando un socio, de alguna forma, lo que menciona normalmente, ¿no? Cuando un socio quiere salirse de la empresa. En la vida de las sociedades, para tener las reglas de salida muy claras, ¿cuáles son los principales puntos que tú deberías considerar cuando un socio desea vender su parte de la empresa? ¿Cuál sería el mecanismo que deberíamos utilizar? Hay muchas formas de darle sentido a la salida de alguien. Para nosotros o para mí en particular, lo primero es cuando alguien ya no quiere estar, lo más saludable es que deje de estar. No forzar salidas a la mala, ni forzar que se quede metido en una sociedad en la que ya no quiere estar. Más ayuda el que no estorban. Y dentro de esas premisas, los acuerdos que se toquen al principio normalmente van a darnos la pauta sobre las valuaciones y las formas de salida y si tiene alguien a quien venderle o no sus acciones, si nosotros queremos comprar o no, o simplemente disolvemos su parte. Entonces todo eso debe estar idealmente preplanteado para que el que tenga la inquietud de salirse ya sepa cuál es la regla de juego que le corresponde. Me gusta mucho lo que tú mencionas, es que ya existen las reglas desde el inicio, las reglas claras para salir. Si tú mencionas las reglas del juego, en alguna ocasión lo vemos de esta forma, es como cuando juegas un juego de mesa, pues al final de cuentas las reglas tienen que estar desde el inicio muy claras. Al final de cuentas, cada quien empieza a meter sus reglas, es cuando las personas al final de cuentas pueden entrar en un conflicto respecto a este punto. Y prácticamente para llegar al final de este podcast, que ha sido muy valioso lo que nos platicas, me gustaría hacerte unas últimas preguntas que van muy enfocadas a la estructura de los acuerdos y la importancia de estos en la empresa. Desde la misma situación, vamos a plantearnos una salida de un socio de una empresa que al final de cuentas, como tú bien mencionas, las expectativas cambian, las visiones son distintas, que eso puede darse. ¿Cuál es la diferencia de llegar a los acuerdos de salida antes que llegue a darse esa situación a cuando ya existe una decisión de salida sin acuerdos? ¿Cuál consideras que es la diferencia?
Bueno, como comentamos hace un momento, el conocer las reglas del juego sientan la base sobre la cual se va a desempeñar esa negociación de salida. Siempre el que sale va a buscar jalar lo más que pueda para su lado y los que se quedan para el propio. En la medida en la que tengamos un punto de partida, va a ser más fácil que se dé sin tanto roce esa salida. Pueden haber muchísimos trasfondos que orillen a esta salida. El hecho de conocer las reglas de juego nos va a permitir darle más celeridad a esa salida. Perfecto, me gusta mucho la respuesta. Y es lo que es muy importante. Hay muchos acuerdos, mucha estructura, muchos temas que hay que platicar. Pero ¿cuál es la importancia de que cada uno de estos acuerdos estén por escrito? Bueno, lo que no está por escrito prácticamente no existe. Casi todo lo que platicamos y ponemos sobre la mesa, si no existe un respaldo que le dé permanencia a lo largo del tiempo, es como si no lo hubiéramos dicho. Porque cuando necesitemos tomar decisiones basado en algo que ya acordamos, pero no nos acordamos de lo que dijimos, entonces es como un juego nuevo. Es volver a crear las reglas porque creo que dijimos tal cosa. Oye, para eso existe la referencia al documento por escrito. Pues totalmente, realmente, pues Osvaldo, pues eso es muy importante. Al final de cuentas, que todo lo que platiquemos esté por escrito, todas las reglas se tienen que estar desarrolladas de forma muy clara y muy puntual para evitar malentendidos. Como tú bien mencionas, muchas veces existen empresas que, que nos sucede, ¿no? Es que al final de cuentas nos podemos asegurar que existe un acuerdo, pero si no está por escrito, el mismo acuerdo puede tener diferentes formas de interpretarlo. Y si no hay una base para asegurarnos al acuerdo, que sé yo, pues realmente puede ser muy, muy complejo. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Al final de cuentas, llegar a los acuerdos entre socios, tener las sociedades que tú tienes con el control estructural, el orden entre socios que tú has buscado, no es fácil, no es ágil. Me gustaría conocer a todas esas personas que buscan compartir ese sombrero de propiedad dentro de sus propias empresas. ¿Cuál para ti serían las principales recomendaciones que les darías para que las reglas del juego estén claras? Pues yo, para empezar, diría que si alguien no está dispuesto a tener un buen acuerdo de socios, muy probablemente no debería de tener socios. A lo mejor no está en el momento adecuado para poder tener una sociedad. Y si tienes una sociedad, la comunicación, la transparencia y los objetivos alineados van a ser fundamentales para que ésta funcione a lo largo del tiempo. Y sobre todo el respeto que hay entre los socios y los roles que juega cada uno de ellos. Gracias. Y prácticamente para concluir, la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿y diferenciar en los sombreros? ¿Cuál es el valor que te da entre diferenciarte de los acuerdos del sombrero de propiedad, de los de estrategia y los de gestión? Porque es muy importante diferenciar los roles de los sombreros. Porque depende del momento en el que estemos viviendo o la circunstancia de la evaluación que estés haciendo cuando platicas con tu socio. Podemos tener temas candentes que son operativos, pero que no nos afectan a la estrategia, o temas que son candentes que sí nos afectan a la estrategia, y después tenemos que tener la posibilidad de platicar como socios entonces las inversiones o acciones que debamos de tomar en función de la estrategia que definimos para el problema o para la oportunidad operativa que se nos está presentando. Qué valioso esto que nos compartes, te lo agradezco. Al final de cuentas es eso, justo lo que buscamos en la metodología de los sombreros. Puede haber temas complejos, pero un tema complejo en la gestión no tiene que afectar la estrategia ni la propiedad. Y así cada uno de los casos. Osvaldo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast explicado con sombreros, en donde hablamos de forma práctica sobre cómo implementar este gobierno corporativo. Te lo agradezco enormemente. ¿Y dónde te pueden encontrar todas las personas que nos ven? Tú eres empresario, conferencista, inclusive has creado tu propia metodología de inversión. Platícanos un poquito sobre dónde te podemos localizar. Principalmente pueden encontrarme en Instagram, @OsvaldoAncona, y ahí podemos tener contacto y ver en qué estamos trabajando actualmente. Perfecto, Osvaldo, pues muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales cuáles son? @OsvaldoAncona. Oh, perfecto.
Pues muchas gracias por acompañarnos a este capítulo del podcast explicado con sombreros, en donde buscamos hablar de manera práctica sobre cómo implementar este gobierno corporativo en las empresas y hoy enfocado en el sombrero de propiedad. Síganos en nuestros siguientes capítulos donde hablaremos más a detalle sobre cómo desarrollar cada uno de los siguientes 2 sombreros para que lo puedas implementar de manera práctica y ágil en tu empresa.